ימי החנוכה, חנוכת מקדשנו. Buenas tardes. Una vez más nos encontramos para seguir reflexionando sobre cosas que Dios pone en mi corazón para los íntimos, para aquellos que quieren empezar y continuar viendo la obra de Dios y las verdades de su palabra. En esta semana yo quiero hacer una referencia a algo que Dios trajo a mi corazón, pero también unido con el video último que tuvimos, en el que yo hablaba de que empezábamos la semana de Hanukkah, la fiesta de las luces, la fiesta de la consagración. Pero mirando la palabra, en el libro del Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos 22 y 23, nos dice que estaban en la celebración, en una celebración en Jerusalén, en la fiesta de la dedicación. Esta fiesta de la dedicación es la misma que hoy festejamos aquí y es la fiesta de Hanukkah. Es la fiesta de las luces. Pero esta fiesta habla de una gran liberación y quiero contarles un poco cómo da la historia. Dice que en el año 168 a.C., el pueblo judío estaba completamente tomado y controlado, oprimido por el gobierno griego. Este régimen que se vivía en esos tiempos era un régimen de tipo militar muy perverso que los oprimía de tal manera que no podían hacer nada de lo que ellos debían hacer como tradición, como religión, como por ejemplo la circuncisión, el leer la palabra, el ir al templo. Todo esto estaba totalmente prohibido para ellos. Pero en ese tiempo el que regía este régimen era Antíoco IV Epífanes. Cuenta la historia que era un hombre muy malvado, muy perverso y muy idólatra. Adoraban al dios Zeus y habían profanado el templo de Jerusalén, donde levantaron un altar para este dios. Esto traía mucho dolor al pueblo de Israel, ya que no podían adorar al único Dios que ellos adoran hasta hoy. ¿Qué pasa? Dice que se levanta un ejército del pueblo judío que los conocen como los macabeos. Quizás escuchaste en algún momento sobre los macabeos. Dice que era un ejército pequeño pero fuerte, que tenían mucha ímpetu por lo que querían defender sus raíces, sus cimientos como pueblo elegido de Dios. Ahora, entre los macabeos podemos encontrar a un levita, pero también un líder militar que era Yehuda Macabí. Yehuda Macabí significa en hebreo Mi Kamoja Baelim Adonai. Quiere decir, ¿quién como tú entre los dioses Adonai? Es una expresión, el nombre Macabí lo denota, y era lo que ese ejército denotaba, porque ellos se sentían pequeños, pero sí posicionados con un Dios inmenso, como el tuyo y el mío. Este ejército dice que conquista nuevamente, gana esta batalla, esta opresión y esta limitación, tomando nuevamente el templo de Jerusalén. Toman el templo, limpian, sacan todo este altar que había para el dios Zeus, limpian de todo lo que habían profanado y encuentran una pequeña vasija con un poco de aceite, la cual colocaban en candelabros. Los candelabros eran más o menos similar a este, como ustedes pueden ver, pero con 7 brazos. Aquí vemos que este tiene 8 y uno en el centro. Pero el candelabro o la menorá con la que se colocaba en el templo era una de 7 brazos. Dice que ellos colocaron el aceite en una intención de sanidad, de libertad, de volver a consagrar todas las cosas a Dios. Y al colocar el aceite, la cantidad que tenían era para un solo día. Pero el milagro fue que el aceite se multiplicó y estuvo ese candelabro encendido por 8 días. De ahí
que el candelabro para festejar esta fiesta de la dedicación o Hanukkah se llama Hanukkah, que es esta de 9 brazos. Esta historia es una historia muy bonita. Y como decía la semana anterior, en la palabra anterior, yo decía que era una fiesta de contemplación y reflexión. Y hay un rabino que dice, en una de sus expresiones, dice que nuestras vidas brillarán si nos comprometemos con lo que sucede a nuestro alrededor, enfrentando cada desafío, luchando por la fe que hoy tenemos y superando cada obstáculo. Y yo meditaba, es un rabino el que lo dice, y yo meditaba porque es específicamente para estas fiestas. Y él dice que hay que involucrarse con lo que uno está viviendo. ¿Qué hubiera pasado si este ejército de los macabeos no enfrentaban esta situación y conquistaban lo que les pertenecía? Hoy no estaríamos festejando esta hermosa celebración de liberación del pueblo de Israel. Otra de las cosas que nos dice esta reflexión del rabino es luchando por la fe. Así como también nosotros en este tiempo debemos luchar por la fe. Hay tantas creencias y tantas cosas que nos hacen perder muchas veces el enfoque de quién es nuestro Señor y quién es nuestro libertador. En la última palabra yo hablaba de que Jesús es luz, pero que nosotros también somos luz. Y encendiendo las velas, quiero que tomes esa palabra. Jesús es luz y nosotros somos luz. Las velas se encienden en Hanukkah. Las velas se encienden se van pegando. Y como les dije, tiene 8 velas y una vela central que es con la que nosotros encendemos, que se le dice shamash. Y se encienden una en una y se va diciendo una oración. Y la oración dice así: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshanu bemitzvotov vetzivanu leadlik ner shel Hanukkah. Amén. En esta celebración surgió el gran milagro, el milagro de la multiplicación del aceite. Cuando los macabeos entraron al templo, cuenta la historia que con una pequeña jarra, con aceite de oliva para un día, este aceite se multiplicó. Y esta es la palabra que quiero dejarte hoy. En la palabra dice: para los hombres es imposible, pero para Dios no. Porque todas las cosas son posibles para Dios. Esto dice en Marcos 10:23. Y esta es una semana de milagros. Esta es una semana en que creemos en que Dios es el Dios de nuestros imposibles. La semana pasada el enfoque que Dios me daba es que somos luz y que Él es nuestra luz. Y estudiaba en estos días, estudiando un poco de la palabra. Como se dice, no hay que agregarle nada a la palabra. Y la palabra nunca dice lo que nunca dijo. La palabra dice lo que dijo para quien lo dijo. Entonces, con esta palabra podemos decir, con esta enseñanza de la fiesta de la dedicación, nos deja un principio. A lo mejor no es lo importante todo lo que significa en cuanto a las luces, al candelabro, al aceite, pasa a ser una historia. Lo más importante es entender el principio, que tenemos un Dios de milagros, un Dios que hace posibles nuestros imposibles. Que el Señor te bendiga y Hanukkah Sameach. Que tengamos una temporada llena de milagros y de multiplicación de Dios en todas las áreas que estás necesitando. Hasta la próxima cita. Dios te bendiga.
ימי החנוכה, חנוכת מקדשנו, בגיל ובשמחה ממלאים